Auspician Somos Debate, Luz y Fuerza. Consejo Municipal. Cámara de Diputados. Festran. Señoras, señores, buenas noches. Un saludo cordial de bienvenida. Estamos en Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles, con todos los temas de actualidad. Los temas de actualidad local, nacional, los temas que tienen que ver con la política de la región, los temas económicos, los temas que interesan a la sociedad. Bueno, vamos a comenzar Somos Debate, porque hoy tenemos realmente muchas visitas y tenemos muchos temas interesantes, con una buena noticia, ¿no? Porque creo que santafesinos y entrerrianos nos merecemos que sepamos que se ha completado la mitad, un poco más de la mitad de la etapa de una obra deseada, que es la nueva iluminación del túnel subfluvial Uranga Silvestre Beñiz. Tenemos algunas imágenes que ya nos ha aportado con mucha gentileza el ente, y que dice que bueno, esta obra ya está en el 60% de avance. Es importante, se realiza en el marco del programa de mejoras y puesta en valor que a través del ente llevan adelante los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos. La idea es modernizar este enlace vial, que es único en Latinoamérica, estratégico también en la región centro del país. El informe oficial nos dice que el avance es del 60%, que se han colocado de un total de 4.200 tubos, 2.500, y que la fecha prevista para la terminación es este mes de agosto, el día 29. 140 tubos se están colocando por noche. Ya se terminó la mano Santa Fe, Paraná. Se está trabajando ya en la mano de retorno, en la mano Paraná-Santa Fe. Hay un dato que es interesantísimo y que es la reducción del consumo energético en un 66% y mejora también en la calidad de la iluminación. La nueva iluminación LED, diodo emisor de luz, LED es diodo emisor de luz, es la sigla en inglés de diodo emisor de luz, ha alcanzado en la madrugada de hoy este avance que les comentábamos, ¿no? Del 60%. Y el informe de prensa que nos hace llegar es que se está a prácticamente unos 15 días de la terminación de la obra. Se trabaja en días hábiles, de lunes a viernes, de 0 a 3 de la mañana. Por eso le pedimos también, a través de este medio, prudencia y precaución, porque es personal técnico del túnel el que está realizando los trabajos. La luminaria ofrece otra ventaja, la vida útil de los artefactos, una vida útil mínima de 40.000 horas y una equivalencia que supera holgadamente los 5 años de funcionamiento constante. Las actuales iluminaciones, las que tenía hasta ahora, tenían una vida útil de prácticamente la mitad, 20.000 horas, y tenían poco más de 2 años de vida útil. Bueno, artefactos adquiridos a través de una licitación pública que oportunamente convocó el ente y que ganó la empresa Mañani, que cotizó la provisión de los elementos en 1.080.000 pesos aproximadamente. Así que esta es la buena noticia con que queríamos comenzar Somos Debate de esta noche y que queríamos compartir con todos ustedes, por supuesto. Les decíamos que teníamos muchos temas, ¿no? Bueno, me va a acompañar, señor director, a recibir al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, aquí en nuestro piso. Doctor Pablo Farías, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto y gracias por venir, No, por favor. Bueno, hay muchos temas, ¿no? Me imagino que esta es una buena noticia para ustedes también, ¿no? Sí, sí, además va a implicar un ahorro de energía importante, ¿no? Importante, túnel, ¿no? Que va a contribuir al racionamiento en general que necesitamos hacer de la energía. Sí, la idea también era de difundir una información que en alguna medida hemos adelantado a través de Somos Debate, porque estuvieron las autoridades del ente interprovincial, administrador del túnel, y nos hablaron mucho de esta obra, estaban muy entusiasmados, y bueno, la obra ya tiene el 60% de concreción, ¿no? Ministro, bueno, el gobernador el 1 de mayo, cuando se inauguró el periodo ordinario de sesiones en la legislatura, habló de que 2016 era el año en el cual se iba a hablar de la modernización de la Constitución provincial y en alguna medida de la actualización también de su texto. Hace muy poquitos días ya puso fecha y dijo, el 22 nos ponemos a trabajar en este tema, el 22 de agosto el gobierno comienza a trabajar formalmente y con una presentación de cómo hacer este tema. Y obviamente el Ministerio de Gobierno
es el área que compete a la Constitución provincial, al menos en esta etapa, ¿no? ¿Qué es lo que se va a trabajar? ¿Qué es lo que se está trabajando? Bueno, el 22 de agosto lo que aspiramos a presentar, y que lo presente el mismo gobernador, tal cual lo ha anunciado, es cuáles van a ser los ámbitos de trabajo, los ámbitos de discusión de la reforma de la Constitución. Nosotros estamos planteando, por un lado, el ámbito más necesario, imprescindible, que es el de los partidos políticos, de las fuerzas políticas que tienen representación legislativa en la provincia, con los cuales vamos a tener con los referentes de cada partido conversaciones, nos van a expresar su voluntad o no de sumarse a la reforma. En general todos se han expresado positivamente, y a partir de esa manifestación integrarse con delegados partidarios a la comisión que va a hacer el seguimiento de las instancias para llegar a la reforma. Por otro lado, va a haber una convocatoria de académicos, de técnicos, juristas de alto renombre, como tenemos en la provincia, constitucionalistas que van a dar su opinión sobre los diversos temas y van a poder hacer su aporte, obviamente, a la nueva Carta Magna. Hombres que en alguna manera representan a las universidades y a los centros más avanzados. Que van a estudios, estar, ¿no?, también vinculados, obviamente, a las unidades académicas, pero no necesariamente. También va a haber convocatorias que inclusive pueden estar ser nombres que aporten los mismos partidos políticos en el momento que se integran al movimiento por la reforma, ¿no? Y después hay un tercer ámbito donde nosotros vamos a hacer consultas a la ciudadanía, a las instituciones involucradas en la vida pública de los santafesinos, sobre los distintos temas que creemos que van a formar parte de esta reforma constitucional. Son temas que nos interesan que se conozcan, que los ciudadanos y que las instituciones más organizadas de la sociedad puedan brindar una opinión, un parecer, una idea sobre esto, y que esto también se integre en el proceso y que lo enriquezca como una forma de generar un ámbito también de participación. Doctor, cuando se habla de la Constitución estamos hablando de algo muy amplio, de algo muy serio, de una normativa, de un marco muy importante, de figuras que tienen que ver con los poderes del Estado, tienen que ver con los derechos y las garantías. Bueno, más allá de que uno no es un profesional del derecho, el gobierno provincial seguramente tiene idea de que hay algunos ejes temáticos que tienen que poner a la Constitución provincial en sintonía con la Constitución Nacional reformada, al menos en 1994 aquí en Santa Fe. Claro. Y bueno, y hay temas que competen a los municipios, a las comunas. ¿Cuáles son los ejes que, a criterio del gobierno, serían más importantes para adecuar o para llegar a ello? En primer lugar, decir que nosotros tenemos una buena Constitución, ¿no? Lo primero que debemos decir es que, más allá de la necesidad de reforma, el texto de la Constitución de 1962 es un producto de un debate y de un trabajo de juristas en ese momento y de constitucionalistas que realmente es de destacar. Los lineamientos de una futura reforma, que nosotros la imaginamos parcial, no imaginamos una reforma integral de todos los artículos. De todas formas, eso es algo que va a ser sometido al debate en estos meses, y que fundamentalmente tenga como ejes modernizar algunas instituciones del Estado, incorporando algunas figuras que ya se han instalado en la vida de los santafesinos. Hoy nadie duda de que debemos tener un mecanismo de selección de jueces y magistrados a través de un consejo de la magistratura que no existe en nuestra Constitución, que se hace por decreto, por autolimitación de funciones del gobernador, del Poder Ejecutivo, pero que lo bueno es que haya un consenso político que fija cómo se designan y también cómo se remueven los jueces, ¿no? En ese punto hay que avanzar. Después hay una serie de derechos que ya que han logrado establecerse en la reforma del 94 en la Constitución Nacional, lo que hace a los derechos de consumidores y usuarios, a los derechos también ambientales, la incorporación de la figura del defensor del pueblo, del ombudsman con rango constitucional,
Y, por supuesto, algo que es muy caro a los santafesinos, porque ha sido una de las primeras provincias que trabajó este tema históricamente, que es la autonomía de los municipios, la autonomía municipal. Estos son algunos de los lineamientos que tienen que ver con la modernización del Estado, con la actualización de la Carta Magna, pero también con brindar herramientas en el trabajo de la gestión a los ciudadanos para controlar, para estar más cerca de la toma de decisiones. Usted habló de los municipios. Usted sabe, ministro, que hemos recibido en más de una oportunidad aquí a presidentes comunales, sí, claro, con inquietudes que tienen que ver con los periodos de mandato. Sí, es decir, los presidentes comunales dicen, tenemos 2 años. Cuando hay renovación de mandatos, bueno, los presidentes comunales ya acreditan experiencia en el desarrollo de la función. Pero por allí llegan presidentes comunales nuevos. Quieren auditar las cuentas, quieren saber cómo está cómo están los números de la comuna, quieren conocer, terminan esa tarea, quieren gobernar y ya están frente a un año electoral en el cual se viene de nuevo la campaña, sí, sí, y la angustia de saber si se va a seguir, si no se va a seguir, si se puede proyectar un programa de gobierno. Es decir, hay idea de, por ejemplo, extender el mandato. Creo que en eso hay un consenso muy amplio en extender el mandato de los presidentes comunales, de las comisiones comunales a 4 años. En sintonía con los legisladores, en sintonía y con el gobierno. Con los municipios, ¿no? Que tienen sus ejecutivos renovación cada 4 años. Creo que eso es lógico. Realmente la totalidad de los presidentes de comuna sufre muchísimo esto de estar casi permanentemente en periodos electorales y las dificultades que eso les trae en la gestión. Así que sí, seguramente ese va a ser uno de los puntos en los que vamos a avanzar en la reforma. El gobernador, cuando habló de este tema en la Asamblea Legislativa, habló de una amplia convocatoria a sectores sociales, y sí, claro, incluir más allá de las instituciones políticas y de los protagonistas de lo que es la actividad legislativa, los partidos políticos, los apoderados, de abrir a la sociedad, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Cuáles serían las ideas de convocar y de presentar a las organizaciones Bueno, sociales? nosotros vamos a presentar un mecanismo que va desde una plataforma virtual para que se puedan hacer consultas y aportes libremente por la ciudadanía, a una serie de asambleas ciudadanas en los distintos nodos de la provincia que vamos a estar realizando en estos meses para trabajar con las instituciones, para trabajar con los gobiernos locales también la idea de la reforma. Así que vamos a tener mecanismos participativos. Nosotros creemos que el proceso de reforma constitucional es una buena oportunidad en la provincia para discutir cuestiones que tienen que ver con la gestión del Estado. Y hoy hay mucho interés en esto. Hay mucho interés porque todos de alguna manera vivimos con alguna cercanía o una mayor o menor cercanía, pero todos vivimos los efectos de la gestión pública y hay mucho interés en poder discutir modificaciones, modernizaciones y sobre todo brindarles herramientas de acceso a la información a los ciudadanos, de poder también controlar el gasto público. Creo que ahí hay figuras en las que podemos avanzar y que es bueno que estén plasmadas en una constitución provincial. Ministro, el gobernador, le puso fecha al comienzo de este proceso para el 22 de agosto. Evidentemente, cuando se trata de una convocatoria de estas características, con la importancia que tiene el tema, evidentemente ha fijado algunos plazos. Usted no desconocerá que desde el retorno a la democracia en la provincia de Santa Fe, 4 gobernadores o 5 han intentado avanzar en este tema y no han podido. El año que viene es un año electoral. ¿Hay idea de compatibilizar este proceso con el proceso electoral del año que viene? No. Una convocatoria de convencionales constituyentes y todo esto. Es probable, depende de lo que se termine acordando con las fuerzas políticas, por eso vamos a hacer un proceso de conversación, en primer lugar, con las fuerzas que integran el Frente Progresista, con nuestros principales aliados, la Unión Cívica Radical y el resto de los partidos que están formando hoy el Frente Progresista. Allí es el primer consenso que tenemos que lograr, luego con el resto de las fuerzas de la oposición, pero uno de los puntos de ese consenso es ponernos de acuerdo cuándo sancionar la ley de necesidad de la reforma, qué artículos reformar, qué parte de la Constitución debe ser reformada y, por supuesto, la elección de convencionales y la realización misma de la convención, en qué momento realizarlo. Eso está abierto al consenso con las fuerzas políticas. Yo
quiero dejar en claro que la voluntad del gobernador y la voluntad de este gobierno es alcanzar una reforma constitucional con el más amplio consenso posible, ¿no? No nos interesa una reforma constitucional con mayorías ajustadas y que después tenga algún grado de deslegitimación. Todo lo contrario, un amplio consenso que haga que esa reforma tenga un alto grado de legitimidad frente a la ciudadanía, ¿no? Ustedes siguen en la idea de que la Constitución es sabia en cuanto al recambio cada 4 años. Estoy hablando de las reelecciones, por ejemplo, de gobernadores. No, creo, y esto creo que la gran mayoría de los referentes políticos estamos de acuerdo que es bueno que exista por lo menos una reelección en cuanto al Poder Ejecutivo, y también hay que pensarlo respecto a los cargos legislativos, ¿no? Si está bien que haya reelecciones indefinidas, ¿no? La contracara de la imposibilidad de reelección del Ejecutivo son las reelecciones indefinidas en los gobiernos locales o en los cargos legislativos. Me parece que eso por lo menos merece ser revisado y discutido. Con respecto a la reelección del Ejecutivo, un periodo de reelección me parece que hay un consenso bastante amplio, hay algunas opiniones disonantes en eso, pero en general creo que podemos avanzar en ese sentido. Ministro, bueno, saliendo de la reforma constitucional me queda una última pregunta, se nos va agotando el tiempo, tenemos más invitados. ¿Cómo está la relación nación-provincia después de esta carta de intención que se está firmando por estas horas? Bien. La carta de intención que se firmó y que firmaron todos los gobernadores con el gobierno nacional, lo que busca es empezar un camino donde podamos discutir la distribución de los ingresos, de los recursos nacionales, pensando en algún momento en tener un nuevo marco de coparticipación federal. Nosotros pusimos mucho cuidado en este proceso de que en el texto de esa carta de intención no hubiera ningún artículo que lesionara los intereses de la provincia. Pusimos mucho cuidado en eso, estuvo trabajando mucho el ministro de Economía, bueno, el vicegobernador, porque justo el gobernador se encontraba de viaje, y creo que lo que se alcanzó es un buen documento, un documento base interesante para pensar en una mejor distribución de los ingresos y un federalismo más real que nos hace falta. Avanzar un poco en los temas de infraestructura, ¿no? Que la provincia está necesitada. Claro, exactamente. Nosotros el tema recursos lo planteamos desde allí. Por suerte, la característica de la provincia de Santa Fe es bastante distinta a casi todas las otras provincias, porque nosotros somos acreedoras de la nación, ¿no? La provincia de Santa Fe es acreedora. Es una provincia estratégica en cuanto a temas de infraestructura, ¿no? Absolutamente. Estamos en un eje por el enclave que tiene. Así que, bueno, lo vemos con optimismo y creemos que más allá de algunas cuestiones que tienen que ver más con lo político que con los temas de gestión, tenemos una amplia posibilidad de trabajo conjunto que va a ser muy importante para los santafesinos. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche en Somos Debate. Seguramente lo vamos a estar consultando porque este tema de la reforma nos va a exigir un intercambio permanente, ¿no? Con todos los estamentos gubernamentales. Gracias una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, estábamos entonces cerrando este primer bloque con el doctor Pablo Farías, ministro de Gobierno y Reforma del Estado. Vamos a una pausa, tenemos más invitados, hay más temas. Enseguida.